Acá estamos de nuevo. Pasó un tiempito. Creo que desde el viernes que sucedió lo de Bahía estoy con ganas de poner algunos temas sobre la mesa, con todo el respeto que la situación se merece. La verdad me tocó atravesarlo con gente bastante cercana en Bahía, con familiares viendo a ver cómo estaban, cuál era el estado de sus cosas y la verdad que la angustia es total. Las ganas de colaborar y de que esto se acomode un poco también. Nos tocó vivir en La Plata una situación muy similar y sabemos de la gravedad de lo mismo. Dicho esto, y sabiendo de que me voy a meter en un tema del cual no manejo un montón de conceptos y un montón de ideas, que simplemente estuve investigando y tratando de entender. Pido respeto, perdón de antemano y obviamente recontra remil abierto a que quien quiera aportar otra mirada se pueda discutir y se pueda charlar. Misma forma que sucedió con los incendios en la Patagonia, bueno, esto es algo local que nos atañe mucho más cerca y es más difícil poder hablar. Acá la idea no es contar cómo son las cosas, porque la verdad nadie lo sabe, o al menos yo seguro no lo sé. La idea es plantear algunas ideas y empezar a iniciar una investigación. Iniciar una investigación no, empezar a poner temas sobre la mesa. Lo primero es, nadie de nuestro lado, y no hay, no sé cuál sería nuestro lado, o al menos de mi parte, nunca se puso en duda los cambios climáticos. El clima cambia muchísimo, cambian eras, cambia en periodos, cambia en más largo, en menos largo. El cambio climático es una realidad. Lo que a veces se discute es, primero, ¿qué produce esos cambios climáticos? Segundo, ¿qué se tiene que hacer respecto a este cambio climático? Y tercero, ¿qué otras cosas que no se hablan cuando se habla de cambio climático suceden y que a veces las pasamos por arriba? Hoy puntualmente vamos a hablar un poco más de este tercer punto. ¿Qué cosas suceden, están sucediendo y ya son mucho más difíciles de negar respecto al cambio climático? Y que no se hablan, no se conocen, tampoco se dan explicaciones, son cosas que hacen los gobiernos, que se hacen con los aparatos estatales y que no se sabe. Puntualmente vamos a hablar de dos cosas. Una son los chemtrails, o las estelas químicas, o chems, no sé bien cuál sería la traducción. Y la otra son el proyecto HARP. Bien, ¿qué mierda son esas dos cosas? Dirás, ¿no? Los chemtrails son las estelas, bien la aclaración y la traducción lo dice, que quedan en el cielo y que a diferencia de las estelas que se veían antes, que eran estelas por condensación de los motores y la combustión a gran altura y la diferencia de temperatura y se producía la condensación, ahora aparentemente son porque están esparciendo químicos o algo, no se sabe bien qué. Vamos, lo mismo de conspiranoico o no conspiranoico. Esto es algo que está recontra remil documentado, que alcanza solo con levantar la vista al cielo cada tanto y van a encontrar estelas muy largas que no se van, que se mantienen, perduran en el tiempo. Incluso en algunos lugares van a encontrar varias estelas que se entrecruzan como un tramado. Es algo que los gobiernos nacionales de muchos países lo han aceptado, que ya está abiertamente reconocido. Lo que no está tan claro es qué es lo que están sembrando, qué es lo que están inoculando, qué es lo que están tirando desde esos aviones. ¿Y por qué? ¿No? Esa sería la segunda pregunta. Bien, lo vamos a dejar ahí un poquito en stand-by, después vamos a contar por ahí lo que pudimos averiguar. Segundo punto, proyecto HARP. Proyecto HARP es un proyecto que viene desde 1994. Es un proyecto que se lleva adelante en Alaska, que son unas antenas de alta frecuencia, muchas antenas de alta frecuencia, colocadas en un punto estratégico de Alaska, que como una particularidad maneja el ejército y la parte aérea, no sé la parte aérea del ejército, que es no me sale, de Estados Unidos. ¿Sí? No son ni. Ahora creo que hace un tiempo, con tanto revuelo, pasaron a manos de una universidad de Alaska, pero que el proyecto en principio, durante muchísimo tiempo, lo manejó básicamente el ejército y la armada de Estados Unidos. Volvemos a los chemtrails. ¿Qué son los chemtrails? Bueno, dijimos estas estelas que tiran, vamos, lo mismo, nadie lo reconoció abiertamente, esta parte no está bien clara. Lo que se pudo estudiar, investigar y lo que más o menos se viene recabando de información es que, por un lado, tiran polímeros de carbono, básicamente, imaginemos, ¿no? Como si fuera un plástico de los que se ponen en los efectos en los invernaderos
para generar el efecto invernadero. Ahora vamos a hablar qué relación tiene esto con el clima. Polímeros de carbono y también aparentemente metales pesados. Y dentro de los metales pesados hay uno que llama un poco más la atención, que es el aluminio, porque lo encuentran de una forma libre, que se llama un estado físico o químico sería, que no es tan natural y tan común en la naturaleza, valga la redundancia. Bien, más o menos presentado de qué va los chemtrails, de qué va el proyecto HARP, vamos a tratar de linkearlo un poco con los cambios climáticos. Todo este sembrado de nubes que se llama, o todo este sembrado de químicos con los chemtrails, producen aparentemente dos efectos. Las ondas electromagnéticas del Sol y la radiación que viene en forma de onda electromagnética, que es la que produce el calor, y otros un montón de efectos, parte se absorbe en la Tierra, ¿sí? Y parte en la Tierra, en el agua, en las plantas, en todo lo que es la corteza terrestre, y parte de eso, de esa energía, se refleja y tiende a volver a salir hacia el espacio. Eso por un lado. Por otro lado, también sucede lo mismo con... esto sería un efecto de lo que llega a absorber la Tierra y larga para arriba. Y lo otro es, antes de entrar a... Acá es donde empiezo a patinar un montón porque la verdad no soy geofísico, no tengo ni puta idea de la estratosfera, de la atmósfera ni de la ionósfera. Y ahora vamos a hablar de la ionósfera porque es importante. Parte de esas ondas electromagnéticas por el efecto, y acá me empiezo albedo, rebota en las nubes y evita que entre a la atmósfera o a la parte más cercana de la corteza terrestre. Vamos a hablarlo así, vamos a hablarlo bien cachivache. Y se aceptan acá críticas, se aceptan acá discusiones, me parece que eso es lo importante, es poder empezar a hablarlo. No que sea verdad, no sea verdad, la verdad no lo sé, es lo que averigüé, es lo que traté de entender. Bien, esto produce dos efectos importantes. Por un lado, produce el cambio de la composición de las nubes, produce un efecto invernadero. ¿Sí? Estos polímeros lo que hacen es parte de la energía que llegaba a la Tierra, al coso, y rebotaba y iba a volver a salir hacia el espacio y no iba a ser absorbida por nada, estos polímeros y estas nubes un poco retocadas, lo que hacen es producir un efecto invernadero aumentando la radiación y la energía que eso produce que queda en la Tierra. Eso aumenta la humedad, con el aumento de la humedad parcial del aire, esta radiación que está rebotando y entrando es absorbida por el agua, cuando el agua se calienta aumenta la temperatura y bueno, un poco desbalancea el clima. No me voy a poner extremadamente... Hay un video muy interesante para quien le interese mucho el tema del clima y cómo funciona esto, se lo puedo pasar, que es de donde saqué bastante parte de la data, sobre todo los chemtrails. Después del HARP tengo 2 o 3 videos también interesantes. Quien quiere me lo pide. No me voy a poner muy específico ni técnico, primero porque no me da y no lo sé, y segundo porque tampoco quiero que sea tan largo. Sí quiero contar estos dos efectos, que es uno efecto invernadero, aumenta la retención de ondas, y el otro es el cambio en la reflectividad de las nubes. El cambio en la reflectividad de las nubes, ¿qué hace y qué produce? Aparentemente que por el efecto de este albedo que producían las nubes, que el 30% no llegaba a ingresar a la atmósfera y rebotaba y volvía para arriba, cambia esa reflectividad y permite el tipo decía del 70-30, 70 pasaba, 30 rebotaba, habla de un 80-20, o sea que el 80 pasa y el 20 rebota. Entonces tenemos más radioenergía entrando y tenemos menos radioenergía pudiendo salir y quedando acumulada, estimulando partículas de agua en el ambiente. Bueno, obviamente esto produce cambios en la temperatura, produce cambios en la humedad, produce un montón de cambios. Aparentemente en parte naturales, en parte un poco artificiales, pero podríamos llegar a decir que tenemos un poco más de control sobre esta parte climática. ¿Y qué pasa? La naturaleza siempre va a tender a equilibrar. Donde levanta mucho la temperatura, va a producir tormentas, lluvias, lo que sea, y como verán ahora, con bucitos, ¿sí? Para que el descenso de la temperatura también se produzca. ¿Qué otro factor importante y fundamental está sucediendo con el clima que tiene que ver con el video anterior de los incendios? Todo lo que es bosque, árbol y naturaleza es como un factor número 1 en el efecto de buffer o el efecto de estabilizador
en el clima, ¿sí? Porque absorben la humedad, porque absorben también la energía eléctrica que después produce las tormentas eléctricas. Se están empezando a ver mucho más tormentas eléctricas, aunque no tengan caída o tormenta en sí de agua y de viento, sí están empezando a haber mucho más actividad eléctrica. Y esto en parte tiene que ver con deforestación. Como la deforestación lleva mucho tiempo, ¿qué hacemos? Prendemos fuego, unos cuanta cantidad de árboles. Evidentemente eso sí produce cambio climático. Ahí sí estoy convencido de que tenemos una incidencia en el clima. Bien, dicho esto de chemtrails, pasamos a Proyecto HARP. El Proyecto HARP, bueno, obviamente como todo lo que es militar y como todo lo que es yankee y como todo lo que es bastante hermético en cuanto a la información que producen, es bastante cuestionable y de hecho no son conspiranoicos los que los acusan de producir armas climáticas, sino son estados nacionales y enemigos diplomáticos de Estados Unidos. Incluso el mundo entero creo que ya llega a la conclusión, porque el proyecto HARP ahora no es solo de Estados Unidos a Alaska, sino que también está en China, también está en Rusia, por lo menos que se sepa. Entonces volvemos a tratar de explicar un poco qué es el proyecto HARP. Primero, HARP habla de High Frequency Advanced Auroral Research Project. Ondas de alta frecuencia avanzadas en aureolas, un proyecto de investigación, será la traducción, organizando las palabras si lo hacemos bien. Básicamente en Alaska este es un lugar que tiene mucha aureola boreal, y bueno, y lo que sería el proyecto HARP son un montón de antenas, una gran cantidad de antenas de alta frecuencia. ¿Qué producen estas antenas de alta frecuencia? Ondas electromagnéticas. ¿Como cuáles? Como la de un microondas, por ejemplo. Aparentemente, lo que hacen con estas antenas, a diferencia de otros proyectos, es que aparentemente pueden direccionar la emisión de estas ondas electromagnéticas a la ionosfera. La ionosfera es una capa de las últimas de los estratos de la atmósfera. Vamos a lo mismo, probablemente esté tirando fruta y haya errores técnicos. Sí sé que la idea de este proyecto es operar sobre la ionosfera enviando ondas electromagnéticas. ¿Qué se empezó a ver también? Bueno, ahora aparentemente no, hay mucho registro y mucha imagen de barco con todo este sistema de ondas navegando el mundo. Que aparentemente, digamos lo mismo, no es aparentemente, que también está recontra comprobado de que estuvieron barcos dando vuelta por la zona de Valencia previo a las inundaciones. Imagínense que nosotros tenemos metales pesados en el cielo. Imagínense que nosotros tenemos ondas electromagnéticas capaces de estimular metales pesados en determinados lugares. No hay que ser un científico para darse cuenta que si yo pongo aluminio en el microondas, la cuestión se calienta y se pone media rara. Bueno, con esta parte de lo que se le atribuye a este proyecto HARP en la contribución del cambio climático o de los fenómenos climáticos, por ahí no es el cambio climático per se, pero sí en producir fenómenos climáticos, es que a través de estas ondas y con el sembrado de metales en determinadas partes pueden controlar un montón. ¿Qué se dice que se puede hacer con esta tecnología y por qué se habla de que la próxima guerra va a ser climática o que ya está sucediendo? Terremotos, inundaciones o lluvias desmedidas, sequías, bueno, de los terremotos asociados a maremotos, tormentas eléctricas, incluso se le acusaba del terremoto y el tsunami más grande de Japón en el 2011, se le acusaban también a Estados Unidos del terremoto 7 escala 7 que sufrió Venezuela en el 2008, creo que fue. Se le acusaba mucho de un terremoto que se produjo, creo que en Irán, en el 2020, bastante nuevo, que se produjo un terremoto muy cerca de una planta nuclear bastante peligroso, que aparentemente prácticamente vuela el mundo por los aires por este terremoto. Y bueno, se están tirando con de todo, con las acusaciones de qué rol viene a cumplir estas estaciones, estas antenas, este proyecto puntualmente HARP. Hay otro, el DANA, proyecto DANA también, que es más o menos lo mismo. Aparecieron ya en Argentina varias
Los presentan como radares de información meteorológica. Son unas cúpulas muy grandes que no se ve lo que tienen adentro en realidad. Eh, te repito, se presentan como radares de estudio y de estaciones meteorológicas. Aparentemente, gente que dice que eso también son parte del proyecto HARP, parte de estas mismas armas de alta frecuencia, emisoras de ondas electromagnéticas. Eh, Nada, hay un montón de información. Es bastante complejo el tema, la verdad. La información que hay es toda bastante inespecífica porque nadie sale oficialmente a contar y a explicar y a dar razones de qué es lo que está sucediendo. Hace no tanto, Estados Unidos, que este proyecto estaba manejado, no sé si lo dije porque lo filmé 2 veces al video, estaba manejado por la Armada y por la Fuerza Aérea estadounidense, no estaba manejado. Tuvieron que pasar el control porque supuestamente era un proyecto de investigación de meteorológica, no era un proyecto de investigación de armas climáticas, si se quiere. Tuvo que pasar a control de una universidad de Alaska como proyecto de investigación, para que tenga un poco más de sentido, porque la Armada y el Ejército estaba manejando un proyecto de esta característica, lo pasaron a la universidad. Eso no bajó nada la espuma, no bajó nada toda la suspicacia y toda la duda que hay respecto de este tema. Y lo último, que en realidad debería haber sido lo primero, pero me lo olvidé, que aparentemente no, dejo de usarla aparentemente porque son cosas que están recontra comprobadas. Bahía Blanca, tanto como Valencia, tanto como Viña del Mar, tanto como Los Ángeles, tanto como Hawái, tanto como un montón de los lugares donde sucedieron los fenómenos climáticos más extraños y más extravagantes en el último tiempo, está Bahía Blanca en proyecto firme y recontra conocido de una ciudad inteligente y una ciudad de 15 minutos. Para quienes no sepan qué son una ciudad inteligente y qué son una ciudad de 15 minutos, básicamente es un proyecto que está asociado a la Agenda 2030, algún día hablaremos de la Agenda 2030 y cuáles son todas las cosas, pero es una forma de urbanización en la cual se produce una hiperproductividad. ¿Por qué? Porque está todo muy conectado, muy cerca, 15 minutos, porque en teoría vos podrías llegar a cualquier lado con 15 minutos, pero tiene asociado un montón de otras cosas que la gente conspiranoica le atribuye y que son parte del proyecto, no es lo mismo, no es una aparente, es una realidad, es un hecho, que son hipervigilancia, control mediante la moneda digital, control mediante pasaporte ID frontal de escaneo, control de entrada y salida de todo el mundo, control en cuanto a, porque como pretenden ser ciudades amigables ecológicamente, controlan consumos y producción de dióxido de carbono. Y dejo 3-4 temas que me gustaría tocar en un futuro cercano, como para seguir avanzando sobre esto, para quien le interese. El primer tema, CBDC. Central Bank Digital Currency, bueno, moneda digital de los bancos centrales. Aparentemente los bancos centrales, aparentemente no, vamos de nuevo, van a sacar una moneda, ya lo confirmó ayer Christine Lagarde, que no sé qué rol cumple, pero aparentemente es comunicadora de la Unión Europea, confirmó que en octubre van a sacar una moneda, el CBDC, que es la moneda digital del Banco Central. Básicamente es una cripto, pero que emiten los estados y que tiene un montón, que es programable, ese es el problema, ya lo vamos a contar bien en otro video. Monedas digitales, tarjeta de carbono o control en la emisión de carbono. Aparentemente vamos a empezar a, como pagamos por dinero de las cosas que consumimos, vamos a empezar a pagar por el carbono, ya sea o en impuestos, que hoy ya sucede en Estados Unidos, todas las empresas, sucede a nivel empresario, no sucede a nivel consumidor final, pero todas las empresas pagan un impuesto por el carbono. Aparentemente también se va a empezar a aplicar a los individuos. Esto que produce, bueno, no me quiero meter porque también quiero hacer video de eso aparte. Dijimos carbono, dijimos moneda digital, ingreso de renta básica o de renta universal. Me parece que es algo que se viene, que es muy importante, que todo tiene que ver con lo mismo. Y lo último, bueno, la identificación digital única. Nada, dejo como los tópicos abiertos.
vuelvo a repetirlo del principio, estamos dispuestos a reconocer errores, estamos dispuestos, la idea de que esto sirva como un disparador y que sirva como decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo así? ¿Quién responde a esto? Plantear las preguntas, tratar de empezar a averiguar, a conocer, creo que, no sé, soy un optimista de que la acción individual puede tener un efecto en un futuro. Soy optimista de que si bien todo apunta de que las cosas van cada vez en peor, en algún momento va a haber un fondo que va a rechazar esto, un fondo de piso, digo, yo hablo de mercados. Va a haber un piso que va a rebotar y que se va a transformar en algo más positivo. Y nada, creo que la primera parte es saber quiénes son, qué quieren y qué están haciendo.